Mi gente, hoy les traigo un video diferente. Como siempre les he dicho, no todo es máquina, no todo es clipper, no todo es trimmer, no todo es afeitadora. Hay muchos accesorios que son muy importantes en lo que es el salón de la barbería o en tu estación, en donde estés cortando, en tu casa, en el garaje, en el puesto que tengas alquilado, donde sea. Hay un elemento importante. Bueno, hay muchos elementos importantes, pero vamos a hablar de varias cosas que sé que necesitas. Analizando un poco los comentarios, veo que varios han preguntado sobre qué parlantes son esos que están viendo ahí. Bueno, estos parlantes son de estudio, no son para una barbería, digamos, ¿no? Dan otra clase de sonido, sirven para la edición. En caso mío, que yo hago videos, ¿no? Tengo que editar videos, me sirven para eso, exactamente para estudio. Inclusive yo no los uso para escuchar música normalmente. Yo tengo esos porque me gustan, eso no es una necesidad, eso es un lujo que me quise dar porque en realidad me llamaron mucho la atención. Que son bonitos de ver, son de la marca que se llama Edifier, es una marca de China. Esos parlantes que ven ahí, que son unos monitores de audio, son muy bonitos y son muy llamativos. Por eso es que a mí me encantaron, ¿no? Yo poco a poco estoy armando mi pequeño setup, ¿no? Para lo que es edición de video y pues aparte de cortar cabello. También me han preguntado por el mandil que yo uso, que es el que yo uso siempre, es el único que tengo, es el que uso siempre. He querido comprarme uno igual en color negro, exactamente en la misma página donde compré este. Lo venden igual pero en color negro. Este de aquí me gustó más, pero sé que tengo que comprarme otro de otro color, simplemente porque quiero tener dos, porque yo salgo a hacer domicilio ya bastante. Me han preguntado también por tijeras, que qué tijeras uso, que si las tijeras son buenas en AliExpress, si valen la pena o no. Las luces también tienen que ver muchísimo con lo que es la barbería, pues hay bastantes accesorios que a veces dejamos pasar por alto y que volvemos a comprar y a recomprar, pues porque no tenemos tampoco una guía específica. En este caso yo siempre lo he querido hacer, pero siempre me he detenido porque veo que como que el interés de la mayor parte de ustedes pues no ha sido tan abundante. Entonces por eso siempre me he detenido con los videos de luces, videos de parlantes, de accesorios. Siempre les he dado algo acorde a la necesidad de lo que yo estoy viendo, ¿no? Pero ya que me han preguntado, he visto, he leído algunos comentarios, pues vamos a traer este video hoy día. Espero que más o menos entiendan a lo que me refiero, la idea de lo que quiero hacer. Este pequeño accesorio yo ya se los he mostrado en los videos. Y es que hoy en día, mi gente, yo no puedo hacer un corte. O sea, no es que no puedo, es que no puedo hacer de menos un corte sin utilizar esto. De una parte es un cepillo para limpiar donde estás trabajando, el área que vas desvaneciendo. Y de la otra parte, pues, es una peinilla. Mi gente, esto te da una facilidad y acorta el tiempo. Tu manera de trabajo va a cambiar. Va a cambiar muchísimo, mi gente. Esto cuesta, depende a qué precio te resulte, pero esto no pasa los 10 euros, mi gente. No pasa ni siquiera los 5 euros. Con eso te digo todo. De todo lo que les voy a hablar, les voy a dejar ahahí el link. Este es un accesorio que yo creo que lo deben de utilizar todos. De un lado es una peinilla y del otro lado es un cepillito. Es bien, pero bien útil. 100% recomendado, mi gente. Obviamente yo elegí el primero que vi ahí nada más, pero hay muchísimos colores. Yo voy a tratar de dejarles ahí un par en los links. El siguiente accesorio que vamos a ver lo tengo aquí puesto, que es este mandil en semipiel, dice ahí en la página. Y es que, mi gente, yo ya lo estoy utilizando ya un buen tiempo. Yo creo que ya más de un año lo tengo. Me ha encantado muchísimo. Buen material, mi gente, buen material. Te hace ver como otra persona, te hace ver muy profesional, te hace ver ya otro nivel, digamos, ¿no? Sube tu personalidad colocándote ya algo que sea de un barbero, pero bien, de un buen nombre, con peso. Te hace ver bien, digamos. Que no es solo por la pinta que te va a hacer un buen barbero. Obviamente tú tienes que hacer pues de los buenos cortes, de la buena atención, de la buena educación, que es importante. Pero mi gente, la presentación es muy buena y muy importante. Y pues uno de estos yo creo que te va a calzar pues preciso, mi gente. Cada uno tiene su look, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su manera de vestirse, ¿no? Simplemente que a mí, yo con la ropa que yo me ponga, mi gente, el mandil va perfecto. Hay muchos en AliExpress, obviamente les voy a dejar los links de AliExpress. Y es que este me pareció uno de los mejores que yo vi. Creo que está alrededor de 25 a 30 euros o dólares, algo así. Hay quien lo ve caro, hay quien lo ve barato. Imagínense que acá pues se encuentran unos de 150 euros, digamos, y son completamente en cuero. Y pues yo lamentablemente, una, no me lo puedo permitir y dos, no me lo voy a permitir. O sea, no gastaría esa cifra en un mandil de esos tan caros. Este me pareció a mí perfecto, con un precio, un buen calidad-precio, digamos. El siguiente accesorio que te voy a mostrar
que te hablé de los parlantes que están ahí, vamos a hablarte de esa marca de Preciso. Y es que, vean, este pequeño parlante que ven aquí, mi gente, así como lo ven pequeño, tiene un volumen increíble. Depende en qué puesto tú estés, en qué espacio tú estés, cuántos metros cuadrados sea el espacio que tengas. Yo estoy aquí en un cuarto. Obviamente esto es bien cerrado, por ende el volumen se encierra. Pero mi gente, con este tamaño, les voy a hacer escuchar el ruido que hace. Aquí, escuchen. El micrófono está aquí. No está ni a la mitad. Y la música, como quiere, suave. Comienza un poco más. Lo voy a dejar un poco más porque no quiero que sea tan saturado el ruido. Lo voy a colocar aquí. Y le voy a subir un poco más. El ruido que está captando, o sea, que ustedes están escuchando, es el micrófono que tengo aquí. Vamos a subirle un poco más hasta que le voy a subir todo. Aunque sea un poco tarde aquí. Eso es todo. Para que se hagan una idea, tiene una luz también aquí. Vamos a poner pausa. Bueno, aquí hay otra clase, otra canción. Escuchen ese bajo que tiene esto, mi gente. Vamos a subirle. Para que tengan una idea, lo voy a poner a la distancia de mi brazo. Mi gente, tiene un volumen increíble. Obviamente no te estoy hablando que en la calle te va a dar un ruido inmenso, no. Es para el salón. Esto va perfecto, mi gente, si tú necesitas algo en un salón. Algo, primero que todo, elegante, porque es bien elegante. Ustedes lo están viendo, es bien elegante. Te va a dar un toque ahí, yo creo que bien fino. Vas a tener ahí algo que se va a ver de muchísima calidad, ya como se ve estéticamente, ¿no? Y vean que también tiene una luz aquí atrás, que esto va a cambiar el modo que tú le pongas. Con la misma aplicación yo tengo conectado en los parlantes de allá con el parlante de aquí, donde tú mismo le puedes cambiar las luces, el modo en que se vayan a encender las luces. También puedes colocar un modo donde las luces se encienden cada vez que hay ruido. O sea, que va a vibrar mucho o cuando salgan los ruidos más fuertes. Si no me equivoco, tiene 7 watts de potencia, mi gente. 7. Estos de aquí tienen 70, creo, 70 o 60. Y la diferencia de volumen no es tanto, obviamente, porque estos son de estudio. Esto de aquí, mi gente, tiene el ruido que bota, mi gente. Ustedes acabaron de escuchar que aunque si lo alzo todo el volumen, si lo subo todo el volumen, no va a saturar. Y eso a mí me encanta de los parlantes, mi gente. Este es el modelo ES20. Hay un modelo un poco más grande, que es el modelo ES60, que creo que tiene 34 o 37 watts. Pues ya ven más o menos la diferencia. Y hay un modelo mucho más grande que ya es fuerte, pero ya te va a encerrar un cuarto grande, y ese también se puede usar en la calle. Pero esto, con esa estética, mi gente, pues yo no los cargaría en la calle, aunque sí tienen muchas especificaciones de duración con salpicones de agua y polvo. Con esa estética fina que tienen, pues yo los tendría para internos. Por eso es que yo lo recomiendo aquí en este video, porque me encantó la estética, el toque que te puede dar en el salón tuyo, en el local donde estés, en tu estación, digamos. En este caso te voy a dejar los links de los 3 que te mencioné, del ES20, del ES60 y del ES300, pero ese yo creo que ya es mucho para la inversión que se puede hacer. En este caso este es el más barato. Si tendrías la oportunidad
de ir por el ES60, yo creo que ese es el exacto, ese es el justo. La marca no es de ahora, mi gente, la marca tiene ya muchísimos años y tiene muchos parlantes, o sea, tiene auriculares. Se encarga solo eso, de lo que es el sonido. Y ya ustedes saben, cuando una marca se encarga solo de hacer una cosa en específico, pues lo va a hacer bien. Y por eso es que te la estoy recomendando hoy. Vamos a pasar al siguiente artículo, ya que te di un ejemplo bastante claro que el mensaje fuerte era el parlante en este video. Pero te quiero recomendar también una luz que yo creo que si tú eres una persona que quiere mostrar sus cortes en las redes sociales y necesitas una luz buena, con bastante fuerza, con bastante calidad, pero por un precio que no sobresalga en tus límites, que las cosas que yo les nombro, mi gente, cuestan, qué sé yo, casi lo mismo que una máquina de cortar cabello. Inversión es inversión. O sea, no todo es máquina, por eso les dije al principio. Yo tengo colocada aquí una luz grande que la tengo creo al 10%, ya que tengo una luz pequeña. Aquí esta es de 80 watts y esta es de 40. Y vean cómo estoy alumbrado. Es una luz, son suaves. Vean que no me causan sombras o no me causan sombras tan fuertes en la cara, donde ustedes pueden resaltar sus cortes en las redes sociales. Les voy a dejar dos ejemplos. La marca Ulanzi tiene esta luz de 120 watts, mi gente, que te la puedes comprar si le compras una batería aparte. No necesitas el cable porque lo venden opcional, pero yo te recomiendo obviamente con el cable porque vas a estar siempre, digamos, la luz va a estar en el mismo puesto. Yo la uso con batería simplemente por el hecho que yo no quiero tener cables aquí por ahí rondando. Este también, pues vean que es una luz de 40 watts y vean que es pequeña. Quizás en la cámara se ve un poco más grande de lo que es. Es bien pequeña, vean. Mi mano la cubre. Esta es de 40 watts y la que yo tengo colocada aquí es de 80. Pero la que yo te voy a recomendar es de 120 watts. Te voy a mostrar ahora. Vamos a ir un momento a la página de AliExpress porque les voy a mostrar la luz que les voy a recomendar. Aquí estamos en la página y buscamos la marca Ulanzi, pero les voy a mostrar de otro plano. Y la que les voy a mostrar primero es esta de 40 watts. Digamos que 40 watts son suficientes, pero sirven más de relleno, sirven más para cubrir esas zonas que no se vean oscuras. En este caso, yo aquí tengo una de 40 watts. Les voy a mostrar cuánto alumbra. Vean, para encenderla hay que aplastar aquí que hay un interruptor pequeño y darle vuelta hasta que se encienda. Está colocada aquí al 22%, no sé si se logrará ver, se apagó enseguida. O sea, para que vean que tiene una pantallita aquí pequeña. Y este es el 22%. Si yo le quiero subir al 50%, no, perdón, estoy cambiando el color de la luz porque es bicolor, que significa color caliente y color frío. Eso es lo que significa, ¿no? Aquí está al 50% y vean que cuánto es fuerte. Ok, vamos a subirla toda alumbrándome a mí. Eso es el máximo y que ya es muy demasiado fuerte esto. Aún así, les muestro algo que viene con este accesorio para bajar la intensidad, para difuminar la luz, digamos, ¿no? Porque ahí es mucho más, se llama luz dura en el ambiente fotográfico, digamos, ¿no? O videográfico se llama luz dura, donde va seleccionada a una sola parte y ahí está el 23%. Ya esto es demasiado. Eso es para que se hagan una idea, ¿no? Para que tengan una idea de lo que son 40 watts. Algo que les voy a explicar aquí es que en esa imagen que ven ahí, la parte de adelante ven que tiene esto, ¿ok? Esta parte que ven aquí. Estar pendiente con la compatibilidad porque estos son pues pequeños. Se llama montura mini Bowen. En el caso que yo tengo la luz grande que les voy a mostrar después, se llama montura Bowens. Hay diferentes tipos de monturas. Esta es la que yo he estado utilizando. Esta es la que yo utilizaré porque ya tengo varias cositas que son compatibles con esta montura, ¿no? Que se llama mini Bowens. Tienen una medida, vean, en tres partes aquí en el círculo. Tienen tres partes, una especie de triángulo al centro del círculo. Pues esa es la montura mini Bowen porque es más pequeña. La montura Bowen pues es lo mismo, simplemente que es un poco más grande. Pueden colocar lo que les enseñé anteriormente, la bolita esta blanca, que es asimismo un difuminador de luz, es simplemente diferente, ¿no? Como también existen estos son de 30 centímetros, compatibles con esta luz que les acabé de enseñar, que son mini Bowen. Y esta es pequeña con el grip aquí que se llama panal de abeja, algo así le dicen, o grip, depende del nombre de qué país, como le llamen. Y tiene esto para direccionar la luz hacia una sola parte. Y gente, estas son herramientas muy poderosas para fotos o videos que quieras hacer para las redes sociales. Pero esto hay que tener un conocimiento pues mucho más grande. Esto te lo hacen ya en el momento que tú quieres hacer una foto, alguien te va a grabar, alguien que lo haga específicamente de trabajo y te va a hacer un video
para una foto en Instagram, para un reel en Instagram, te está cobrando el dinero suficiente porque ya tiene el equipo completo de estas cosas y más que todo el conocimiento. Pero si eres una persona que quieres grabarte tú mismo, quieres tener tus propias cosas, por eso es que te estoy trayendo estos pequeños detalles, ¿no? Que como quiera yo también, cada día que pasa sigo aprendiendo un poco más y es lo que te explico. Y por eso vuelvo y te lo repito, no todo es máquina. Y como pueden ver, esto se carga a través de USB tipo C y con su cargador normal, que el cargador ya te viene en la caja. En el caso del USB tipo C, yo para cargar estas luces pequeñas tengo que utilizar un cargador de 30 watts. No me carga con otro tipo de cargador, tengo que cargar con mi cargador que uso para la computadora y para el teléfono. He probado con otros cargadores mucho más potentes y otros cargadores mucho más suaves y solo me carga con el de 30 watts. Esto no lo sé porque quizás es mi luz, no sé si esta Ulanzi se puede cargar con cualquier cargador. Digo esta Ulanzi porque la que yo tengo no es bajo la marca Ulanzi, es bajo otra marca. Les estoy dejando esta porque es la que está disponible, pero el precio es igual. Vean que aquí están las medidas, 16 centímetros ya incluyendo el accesorio que tiene adelante. Si no fuera, es mucho más pequeña, pero digamos que no la vas a usar sin nada aquí adelante. Esto es lo que les decía antes, luz cálida y luz fría, que sería traduciéndonos para entender mejor, blanca a luz cálida, no, más amarilla, casi amarilla, que siempre para tener algo neutro se pone en 5600, que es la luz sería natural del día. Vean, aquí está lo que les acabo de explicar. Cálida, normal y pues fría. Depende qué foto vas a hacer, depende ya, esto es cuestión de gusto para ti, cómo quieres que se vea. Ahora les voy a hablar de la luz que yo tengo por aquí, ok, que básicamente es la misma, la que yo tengo es de 80 watts, esta es de 120 y hay algo que aquí les quiero explicar, ¿no? Porque la luz que yo tengo viene de Alemania, esta de aquí pues se puede comprar en AliExpress, se puede comprar, yo creo que ya estará disponible la marca Ulanzi en diferentes países, pero ya que está disponible en AliExpress, les voy a explicar aquí. Vean, 79 euros se refiere a que aquí viene solo la luz. La luz es de 120 watts, estas pequeñas son de 40, estas grandes son 120, o sea, esta es montura Bowen. O sea, la compatibilidad es mejor con mucha más cantidad de cosas que hay en el mercado. Para colocarle estas cosas, esto que les hablé primero que se llaman softbox, que es más compatible porque es más grande, digamos es más compatible con la mayoría de cosas. Y la marca Ulanzi también te vende esos accesorios de ahí, pero no te mando a comprar bajo la marca Ulanzi el softbox porque suelen ser un poquito más caros que los demás. Hay diferentes en AliExpress, tú ya lo puedes buscar en AliExpress cualquiera, que hay bastantes modelos, bastantes marcas, ¿no? Pero yo investigando, esta es una de las mejores luces que hay. Que yo tengo la de 80, vuelvo y repito, esta es de 120. Aquí hay algo que funciona diferente aquí bajo la marca Ulanzi, es que te puede venir sin el cargador. Estoy acá en Italia, es en euros. 100 euros con el cargador que se ve aquí. O sea, hay 20 euros que te está costando ese cargador. ¿Es bueno o malo? Digamos que es opcional y yo creo que esté bien que esté así porque estas luces tú les puedes conectar una batería externa como en el caso que yo tengo. Yo tengo conectadas aquí unas baterías que creo que se llaman LP, no recuerdo, bueno, montura LP creo que se llama inclusive. Estas de aquí de 120 tienen una montura que se llama V-mount, creo que se pronuncia así. Vamos a enseñarle, vamos a explicarle mejor. Les explico algo, aquí hay dos opciones diferentes. Aquí puedes elegir de 120 que dice bicolor, que les expliqué de cálido y frío, o puedes escoger la versión RGB, que lo puedes colocar ya con el color que quieras, ¿no? Y esa pues cuesta un poquito más. Aquí en esta parte dice la batería que va montada aquí, 120 watts y conectado con lo que es el cargador directamente a la corriente, te da hasta 130 watts máximo. Vean, aquí hay una imagen donde se ve claramente. Aquí está conectada a través del cable y aquí está con la batería. En la parte de atrás se puede conectar la batería y no necesitas ningún cable. Yo uso baterías porque yo no quiero ver cable. Yo no uso esta luz para recortar el cabello. Yo uso esta luz para grabar mis videos. Para cortar el cabello yo tengo una luz que me coloco aquí en la frente nada más, porque para mí es suficiente. Yo tengo una ventana aquí y es suficiente. En el caso que necesito otra, yo pues me coloco la pequeña que les mostré hace un momento con esta bolita encendida. Esa es la que coloco en el momento que quiero, por ejemplo, grabar cómo corta una máquina. Pero esto ya, mi gente, ustedes tienen que investigar para saber qué es lo que funciona para ustedes. Yo les digo estas opciones porque esto es lo que me parece mejor en cuanto a relación calidad-precio. También más por calidad. Yo que la tengo una versión igual, no es de la marca Ulanzi, yo tengo una versión igual, es de 80 watts y yo la tengo, creo que máximo la uso en 20%. Más de eso es demasiado para mí, demasiado para lo que yo quiero. Pero por 100 euros directamente conectada a la corriente,
Aparte de eso, ustedes la pueden controlar a través de la aplicación de la marca Ulanzi. Y mi gente, eso es efectivo, porque tú directamente con el teléfono la prendes y la apagas cuando quieres. Por cierto, las luces pequeñas que les mostré y las grandes que están aquí tienen ventilador interno, ¿ok? Van a hacer quizás un poquito de ruido, pero de todas maneras, eso no va a afectar. Pero tienen ventilador porque obviamente es una luz que está trabajando en continuación y pues necesita mantenerse, que no se caliente. Tiene aquí una pantallita pequeña donde puedes regular el porcentaje de la luz que quieres, si es más fría, más caliente, o la intensidad de luz que quieres. Aquí hay otro ejemplo y aquí tiene las dos luces. Están conectadas ahí todas dos a la batería. Están en la calle haciendo una toma. Espectacular. Esta es la bolita que les hablaba yo hace un momento. Esto que lo que hace es como si tuvieras una bombilla inmensa, un foco inmenso. Te va alumbrando un poco más de lo que es un softbox que les expliqué hace un momento, que eso va direccional. Esto de aquí se llama, algunos le dicen cebolla, otros le llaman lanterna. O sea, hay diferentes nombres que le ponen en cada país, creo yo. O simplemente hay diferentes nombres. Pero bueno, les muestro la imagen para poder explicarles mejor. Aquí está el mejor ejemplo porque están las tres cosas. Está el softbox, está la lanterna y sin nada, o sea, prácticamente el cosito acá que te llega ya con la luz. Y ahí para que puedan entender. Aparte que, mi gente, yo les estoy explicando, o sea, cuál comprar, lo que yo les recomiendo calidad-precio. O sea, ya esto es un tema aparte, eso ya no me corresponde, pero les explicaba nada más. Y aquí tienen una conectada a la batería, acá tiene el cable. Y acá también tiene el cable. Vean que aquí es que va conectada esta parte de aquí. Ahí que se pone la batería. Que las baterías tienen su precio. O sea, no son baratas. Creo que valen de 100 a 100, de 50 a 100 dólares, algo así. Depende de la capacidad de la batería, ¿no? Y básicamente, pues eso es lo que les quería hablar de las luces. Algo muy importante, por cierto, si alguien se la va a comprar, que obviamente los links se los van a encontrar siempre ahí abajo, es que al momento de seleccionar el cable, si te vas a comprar con el cable, tienes que ver que diga el enchufle que sea para el de tu país. Porque, por ejemplo, si yo me compro que dice US, ese va para los Estados Unidos, continente americano en general, no sería compatible para acá donde yo vivo en Italia, porque tendría que decir, pues, europeo. Aquí dice la U y la K del Reino Unido. Yo tendría que buscar que diga... Aquí dice la JP, me imagino que eso será Japón. Aquí, que dice EU, enchufle europeo, pues ese es el que tendría que comprarme yo en mi caso. Te encuentras aquí de momento de 79 euros, es la opción que se encuentra más barata en el sentido porque te viene sin cargador, y es de 120, porque también hay de 200 aquí mismo. Y la de 200 cuesta 165 sin el cargador y con el cargador 188. Pero les digo algo, ya 200 es demasiado para un uso, pues, a menos que lo quieras colocar bien alto y necesitas que te alumbre, pues, o sea, no tener la luz tan cerca, y ahí sí, pues, una de 200 ya es bien. Y que de todas maneras 165, pues, yo no lo veo caro, porque esto es algo, mi gente, es una inversión. ¿Ok? Es una inversión. Obviamente hay muchas más luces en el mercado, muchas marcas, cosas diferentes, y pues yo esto es lo que te recomiendo si es que tú quieres comenzar a tener tus cosas también profesionalmente, también en las redes sociales. Y así que si este video está muy largo, pues eso es lo que hay, pero seguimos. Ahora lo que les voy a mostrar pues son mis tijeras que uso normalmente en el diario. Estas son unas tijeras de 6 pulgadas. Ya hay unboxing, ya hay videos en el canal de esto, pero les quiero recomendar las tres que uso exactamente más. De 6 pulgadas, estas que ven aquí, mis preferidas, que son de 5 pulgadas y media, una ergonomía increíble, cortan muy bien. Todas estas tijeras tienen un filo bueno, son de la marca Watumi, y estas son las tijeras de entresacar. Hubiese preferido también en color negro, pero pues no estaba disponible. En el caso, yo les voy a dejar en los links las que se encuentran disponibles y digamos la mejorcita. Tienen un filo espectacular. Esto es lo que yo uso en el día a día. Mi gente, esto ha sido todo por este video. Espero les haya encantado. Espero que lo disfruten también, porque es un poquito más largo de la cuenta. Si les gusta, continuaré a hacer videos así. Espero su like, espero su comentario y nos vemos en otro video.